Muchas bendiciones, hermanos. La verdad, una alegría de poder estar acá junto con mi esposo. Le decía, creo que la última vez que vine acá hace casi 50 años. Era muy jovencita y vinimos con el grupo de los jóvenes de Bernal en el tren. Hace muchísimo. Así que digo, y después creo que no vinimos más. Pero qué hermoso es poder llegar y decir, permanece, esta iglesia permanece y sigue. Y así que bueno, yo solamente quería compartir. Hoy desde el principio se habló sobre que todo lo que Dios hace, lo hace por amor. Y todo el tiempo Él nos ha estado mostrando a través de todas las cosas que todo lo hace porque nos ama. Y yo quería solamente compartir el salmo muy conocido, el 27, que dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, busca mi rostro. Buscad mi rostro, tu voz buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Es un salmo muy, muy conocido, que muchas veces tomamos versículos, ¿no? Y lo recordamos como que tiene muchos versículos conocidos. Y vemos acá a David en momentos difíciles, ¿no? Que él atravesaba rogando a Dios, pero también recordando quién era Dios. Y el versículo que muchas veces también ha sido de sostén para mi vida dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. Y qué verdad, ¿no? Porque eso es lo que nos da aliento a seguir adelante, porque sabemos que Dios es bueno. Dice, si no hubiera desmayado, decía David, si no creyese de que veré la bondad de Dios. Así que pasemos por lo que pasemos, sabemos que la bondad de Dios siempre va a estar ahí, dando el fin a lo que Él ya tiene preparado. Así que bueno, hermanos, que Dios los bendiga a todos y bueno, muchas gracias. Gracias, hermana Liliana. Así que ya conoció a Liliana, ahora va a conocer a Daniel, así después puede orar por ambos durante todo el año. Daniel, Dios te bendiga, recibimos la palabra del Señor. Dios le bendiga, amada iglesia. Qué gustazo estar acá. La verdad que, como dijo Lili, ¿saben cuándo fue la última vez que vine acá? La última vez. No me acuerdo. Así que bueno, gracias le damos al Señor de poder estar con ustedes. Bueno,
para descontracturar, voy a contar, hace 35 años que estamos casados con Liliana. Tenemos 2 hijos, un varón y una nena de 32 años, pero sigue siendo la nena, ¿no? Y tenemos 2 nietos, así que estamos muy contentos con los nietos que el Señor nos regaló. En nuestro auto va a encontrar sillita de los nietos, dinosaurios, tirosiraptor y no sé cuántos más, y muñecos de Viper, y en la radio hay toda música de los chicos, el guerrero David y no sé cuánto, porque mis nietos los llevamos al jardín, y abuelo pone el guerrero David, y abuelo pone este. Así que bueno, ahí estamos con nuestros nietos. Y bueno, y algo más, contarles que el hermano Pastor Roberto no sabe que yo también me llamo Roberto. No cualquiera, no hay 2 Robertos así nomás. ¿Por qué? Y encima es mi primer nombre. Me llamo Roberto Daniel. ¿Por qué me dice mi papá me empezaba a decir Daniel? No sé, pero me llamo Roberto, así que hay 2 Robertos. Y en nuestra iglesia también hace poco empezó a congregar un hermano y se llama Roberto y bueno, y era una alegría. Ahora somos Roberto. Así que bueno, gracias al Señor por todo lo que Él nos dio, por esta oportunidad. Gracias, pastor, de verdad, de invitarnos, de poder estar con ustedes. Y saben, cuando me toca compartir la palabra, mi esposa es testigo que me pongo muy nervioso, me agarra mucho dolor de estómago y hoy no es la excepción. Y ustedes, si quieren creerme, créanme, pero estoy despierto de las 4:30 de la mañana. Es algo así, no, pero bueno, me levanté y ahí empecé a anotar. ¿Saben? Yo no sé cómo es ahora la secundaria, pero en mis tiempos escribíamos todo, ¿no? Nos dictaban o copiábamos a mano y después resaltador. Y saben que yo no perdí eso. Tengo la computadora, me dicen, ¿se usa la computadora? Digo, no, me gusta escribir a mano y resaltador. Así que tengo anotado algo, pero siempre digo, cada vez que me toca compartir, digo, Señor, yo preparo, escribo, pero habla vos. Que el Señor pueda hablar a través de su palabra. Y tengo varios versículos anotados que quiero compartir. Y quería, en esta semana, ¿no?, que estamos recordando ya del domingo, ¿no?, la entrada triunfal, estamos recordando la entrega a Jesús, como lo entregando, estamos recordando su muerte y vamos a recordar su victoria también, ¿no? Y quería compartir un pasaje en Marcos, capítulo 15, y vamos a leer los primeros 15 versículos. Y yo me puse arriba de todo en signo de pregunta, ¿Jesús o Barrabás? Signo de pregunta. Dice que muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú rey de los judíos? Respondió él y le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuántas cosas te están acusando. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso y cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viviendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre lo habían hecho. Y Pilato respondió diciendo, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato le dijo una vez, ¿qué pues
queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale. Pilato le decía, pero pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta acá. Tremenda lectura, ¿no? De la palabra del Señor. Y si usted va al capítulo anterior, va a encontrar Jesús orando en el Getsemaní, después es entregado, ¿no es cierto? Y dice que enseguida, ¿no? Lo empezaron a interrogar. Allá en el capítulo 14, versículo 64 en adelante, ¿no? Le empezaban a preguntar, en realidad del 53 en adelante, se lo trajeron al sumo sacerdote. En Mateo usted le dice que es la casa de Caifás. ¿Sabe? En cada evangelio hay algún detalle distinto. Así que uno va leyendo un lugar, te menciona algo, otro, pero dice que lo habían traído y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos, los escribas, no faltó nadie, estaban todos ahí dispuestos a acusarle. Y Jesús tiene un juicio religioso y un juicio civil, ¿no? Y empezaron a buscar, a ver qué podían encontrarle. Dice, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no hallaban nada. Muchos daban falsos testimonios, mas estos testimonios no concordaban con la vida de Jesús. Y por allá, en el versículo 61, dice que le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes de los cielos. Listo, ya está. Acá lo engancharon. Dijeron, blasfemia. Dice, ¿para qué queremos más testigos? Blasfemia, dice. ¿Qué os parece? Y todos ellos los condenaron. Ya con eso suficiente, ¿no? Lo condenaron a Jesús. ¿Y qué pasó? Ahí en el capítulo 1, el versículo 1, perdón, de Marcos, encontramos que muy de mañana lo habían traído al consejo de los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y todo el concilio, y llevaron a Jesús atado, lo llevaron atado. Jesús, en primer lugar, compadece ante el Sanedrín. Y como yo dije, no faltó nadie a esa cita. Lo hicieron bien a primera hora y van a ver que todo tiene un motivo, ¿no? Y a ellos no les importaba mentir. Para ellos mentir, lo que ellos querían era condenar a Jesús. No le importaba ejecutar a un inocente, y siempre y cuando ellos se aferrasen a la ley, ¿no? A todo, ellos eran muy, muy religiosos, ¿no? Y el problema, ¿no?, del legalismo, ¿no? ¿Cómo es eso que ver a veces las pequeñeces y las cosas importantes hacemos, nos tapamos nuestra vista? Y como yo dije, matar a un inocente a ellos no le movía nada, no le movía para nada. Y ellos esperaban que Pilato apruebe rápido, ¿no es cierto? Que enseguida diga, bueno, lo condenamos. Pero usted vio que Pilato no reaccionaba, no estaba acá con ellos, compartiendo ese mismo pensamiento. Ellos querían que él decidiera rápido, querían matarlo, si es posible lo más rápido, para que el día sábado no hagamos nada, tranquilito, ¿no? Porque era viernes y el sábado tenemos que hacer reposo. Era para ellos muy, muy importante cumplir al pie de la letra. Y ¿sabe? Y sin querer,
ellos estuvieron haciendo lo que Jesús había compartido con sus discípulos, profetizado en Marcos 10:33. Dice: he aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles. Capítulos anteriores, Jesús venía diciendo esto a sus discípulos y la palabra se cumple. Y usted, tanto acá en el versículo 1 como en este versículo que leímos, dice que le entregaron. Jesús fue entregado. ¿Y fue entregado cómo? Atado. Atado. Y vos te pones a pensar, ¿por qué lo ataron, no? Este Jesús Todopoderoso se hizo débil por cada uno de nosotros, por mí y por vos. No abrió su boca. Hoy en día, cualquier juicio, alguien que habla, saltan enseguida, ¿no? O saltamos, porque a veces nosotros también, ¿no? Nos ponemos nerviosos, pero dice que en ningún momento, Él emitió, no discutió. De ahí Jesús es llevado a Pilato, a un procurador romano, un hombre poderoso, un hombre que aborrecía a los judíos, que era cruel, tenía toda la autoridad, Era un hombre de poder, lo usaba mucho para mantener el orden, pero ¿saben qué? A él las cuestiones religiosas como que por ahí no les importaba tanto, a él le importaba mantener el orden. Y bueno, y Jesús estaba allá con él y no tenía defensor. Hoy cuando hay alguien que está condenado, ¿no? Tiene un defensor, un abogado. Creo que está muy latente, ¿no? Lo que pasó con esta chica allí en Brasil, ¿no? Que estábamos todos pendientes de qué pasó. Abogados defensores de acá, abogados de Brasil, consulado, ver cómo podemos ayudar. Pero acá estaba Jesús solo. No había quien lo defendiese. Fíjese, se lo llevaron, ¿no? Y mire cómo dice en San Juan 18, 28, 30. Dice que llevaron a Jesús a casa de Caifás, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, así poder comer la Pascua. Acá seguían con su religiosidad, ¿no? Entonces salió Pilato a ellos y le dijo: ¿qué acusación tenéis contra este hombre? Y ellos le respondieron y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato le estaba cuestionando a todo el Sanedrín y a los sacerdotes, como diciendo: ¿para qué me trajiste este? ¿Qué mal hizo? ¿Qué mal hizo? Y fíjense en el Lucas, los voy a pasear un poquitito, para Lucas 23, cómo cambian, porque primero habíamos escuchado, ¿no se acuerda? Blasfemia, ¿no? Y mire Lucas 23, 1, 2 y 3. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle, diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación, que prohíbe dar tributo al César, diciendo que es el mismo, que él mismo es el Cristo, un rey. Mira lo que le fueron a decir, ¿no? Lo trataron de revoltoso, de que hacía lío, que era peligroso para la sociedad, que incitaba a no pagar los impuestos. ¿Cómo fueron cambiando, no? Diciendo que era un rey. Entonces Pilato dice que le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Y respondiendo él le dijo, tú lo dices. Pilato no encontraba cómo acusarlo. No encontraba nada. Volvemos a San Juan. En el versículo 18 al 33 dice que entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, como diciendo, decime la verdad, ¿no? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió, ¿esto lo dices por ti mismo? ¿Tú lo dices por ti mismo o te lo han dicho? ¿O te lo han dicho otros de mí? Y Pilato respondió, ¿acaso soy judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué has hecho? Y respondió Jesús, tremendas palabras, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Dice que Pilato les volvió a preguntar, ¿eres tú rey? Y respondió Jesús y le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Dice que Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez y le dijo, yo no he hallado ningún delito. ¿Se dan cuenta, hermanos? Él tenía la autoridad, toda la autoridad de decirle, es libre, no encuentro nada. Pero había un plan, ¿no es cierto? Había un plan perfecto. Y era que nosotros tengamos esa redención. Dice que, si volvemos a Marcos, el versículo 3 y el 5 del 15 que estábamos leyendo, dice que los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y dice que otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira cuánto te acusan. Como dije, yo creo que si a nosotros nos acusan y si nos acusaran falsamente, saltaríamos, ¿no es cierto? Es decir, reaccionaríamos. Dice que nada. Le decía, defendete. Pero Jesús, Él cayó. Él cayó su boca por vos y por mí. Allí está ese hermoso pasaje que cuántas veces lo leemos, ¿no? En Isaías 53:7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me pasó muchísimas veces. Que yo por ahí contesto y contesto rápido. Más de lo que pienso, más rápido de lo que pienso. Y después digo, ¿para qué hablé? ¿No les pasa a ustedes a veces eso? Me hubiera callado la boca. Es nuestro gen, ¿no es cierto? Del argentino, ¿no? De enseguida contestar. ¿Saben? Yo trabajaba con un compañero que es japonés. Y por ahí yo le pasaba un trabajo y saben que los japoneses no responden enseguida, sino que te miran fijo. Yo le decía, ¿qué le pasa a este que me mira así? Y no, ellos te miran, piensan lo que vos le dijiste y después salen y lo hacen. Y nosotros estamos emitiendo algún comentario y allá hablamos encima, ¿no? Somos así, es nuestro gen. Pero Jesús cayó, Él no abrió su boca. Así que lo encontramos a Jesús ante el Sanedrín.
Jesús ante Pilato, y como no encontraba nada, Jesús ante la multitud. En el tercer paso, ¿no es cierto? Dice en el versículo 6 al 11, ahora bien, dice que en el día de la fecha soltaban un preso. Acá está más fácil, en nuestra iglesia lo tenemos acá y hacemos malabares. Acá está más fácil. Jesús dice que le dijo en el versículo 6, vamos del versículo. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre habían hecho. Y Pilato respondió diciendo, enseguida dijo, primero lo nombró a Jesús, no nombró, dice, ¿a quién quiere que suelte a Barrabás? Ni lo nombró. Dijo, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Estaba en su corazón, pero no tomaba la decisión, ¿no? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaban a la multitud. Qué feo, ¿no? Los mismos sacerdotes incitaban a la multitud para que soltase más bien a Barrabás. Ahora, si un líder, ¿no?, incitaba a esto, ¿qué esperaríamos para el pueblo? ¿No es cierto? Pero dice la palabra del Señor que incitaban. Era muy normal, ¿no?, que en la Pascua soltaran a alguien, que indultaran a alguien y que el pueblo lo eligiera, ¿no? Y acá Pilato, ¿no es cierto?, pone, ¿Barrabás o Jesús? Barrabás ya había sido condenado, ¿no es cierto? En el versículo 7 leímos, ¿no? Había sido condenado, era una persona peligrosa, era un homicida, tenía todo. ¿Y Jesús qué era? Un inocente. Barrabás era una amenaza. Uno vino a dar vida. Barrabás estaba ahí preso por matar. Barrabás era un revolucionario, andaba siempre haciendo líos. Y Jesús vino a hacer una revolución, pero una revolución espiritual. Una revolución espiritual. Pero el pueblo, incitado por los líderes, ¿qué decía? Crucifícale. Querían que lo crucifiquen a Jesús. Fíjense en cómo allá en Hechos 3, Pedro, después de que, cómo expone, ¿no?, después de que sana ese cojo. Quiero leer algunos versículos desde el principio. Dice que en el versículo 11 dice que asidos Pedro y Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba atónito y concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Y viendo esto, Pedro le respondió al pueblo, ¿no? Y fíjense las palabras que usa. Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si nuestro poder o piedad hubiese hecho andar a este, y acá, como decimos nosotros, se la manda a guardar. Le dice, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Se le refrescaba la memoria, ¿no es cierto? O como diciendo, le estaba metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Y dice, mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pediste que se os diese un homicida, y matasteis
al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales somos testigos. Tremendo, ¿no? Como en esa instancia pudo predicarle y pudo exponerlos, ¿no? Y Él es el autor de la vida, hermanos. Él es el que nos da vida, a vos y a mí. Gracias, Señor. Dice que el pueblo clamaba, ¿no es cierto? Clamaba por crucifixión de Jesús y libertad de Barrabás. Pero era necesario, hermanos, que esto sucediera. Era necesario. Y Pilato no sabía qué hacer, ¿no? Una tremenda situación ahí. ¿Sabe que en San Juan, creo que el versículo 19, capítulo 19, 8, dice que Pilato tenía miedo de todo lo que venía sucediendo? Porque hasta aún él había escuchado, ¿no? De este rey de los judíos. Y aún dice que su esposa, ¿no? Le envió una carta diciéndole, ¿no? Que no tengas nada que ver con este. Dice que había padecido en sueños. Y qué encrucijada, ¿no? Tal vez un hombre como dijimos, ¿no? Poderoso, ¿no? Que tenía toda la autoridad para decidir y no decidía. Y toma esa decisión tan rara, no sé cómo explicarle, ¿no? Que dice que juntó al pueblo, ¿no? Para que el pueblo decida. Pero él declaraba su inocencia sobre Jesús. Y dice que ante todos, ¿qué hizo él? Se lavó las manos, ¿no es cierto? ¿Cómo quedó esa frase allá en Mateo 27? Dice, y viendo Pilato que nada adelantaba, es decir, que todo lo que él decía no había forma de adelantarse. Dice que sino que se hacía más alboroto. Dice, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy de la sangre de este justo, allá vosotros. Se lavó las manos. Y como hasta hoy día, ¿no? Cualquiera que vos te cruzás conoce este refrán, ¿no es cierto? Y sabemos de dónde viene. Cualquier cosa decimos, yo me lavo las manos. ¿Cómo quedó ese refrán? Y dice que el pueblo, y respondiendo el pueblo le dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! ¡Qué criminal!, ¿no es cierto? ¡Qué cruel! Estaban, la palabra, cegados, incentivados, activados, manijeados, como quiera decirle. No les importaba. Ellos querían sí o sí la muerte. Hermanos, Cristo Jesús murió por cada uno de nosotros. Murió por vos y murió por mí. Jesús es entregado. El versículo 15 dice que no quedaba más nada, dice, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, soltó a Barrabás
y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Previo a la crucifixión, lo azotaron. Fue todo lastimado, fue golpeado. El precio de Jesús en la cruz fue muy alto. Hoy la salvación que nosotros tenemos parece sencilla, ¿no es cierto? Pero al Señor le costó, y le costó hasta su vida. Él pagó un precio muy alto, hermanos, muy, muy alto. Y Liliana seguro se debe acordar, nosotros teníamos un presbítero, Alejandro Ivanchuk, que falleció hace muchos años, más de 35 años. Y él siempre usaba esta expresión que decía, caros hermanos. Vos y yo somos caros hermanos, porque Él pagó un precio muy alto y nosotros somos comprados con su sangre. Nosotros somos comprados con su sangre. Y ahora, ¿no es cierto? Qué perfecta ilustración encontramos acá, ¿no es cierto? El justo, Jesús, muere por una persona que estaba condenada, por un injusto. La decisión fue del pueblo, ¿no? Pero Jesús tuvo que ocupar esa cruz. Esa era para Barrabás. Y si vos te pones a pensar, Dios escogió tal vez a la peor persona, ¿no? Que era Barrabás, que era homicida, que era revolucionario, peleador. Y si te pones a pensarlo, tal vez lo incluyó para pensar en nosotros también, que nosotros también somos pecadores y todos tenemos distintas situaciones, pero sabes que la cruz de Jesús nos nivela a todos, quedamos todos en el mismo nivel. La cruz de Jesús es para el asesino, para el ladrón, para el adúltero, para el mentiroso, para el chismoso, para el débil, para el despreciado, para el pobre, para el rico. Todos necesitamos de la salvación. Todos necesitamos de este mismo Salvador, hermanos. Creo que cada uno de los que estamos acá, un día tuvimos que ir a la cruz y pedirle perdón al Señor por nuestros pecados. Y cada uno puede tener su situación. En nuestra iglesia hace unos años entregaron una familia de 3 hermanos, 3 familias distintas. Y si yo te cuento el prontuario de cada uno de ellos, drogadicción, borracheras, hijos presos. Saben, a la vuelta de nuestra casa, hace unos cuantos días que no lo vemos, tenemos un chico, Nico, preso un montón de veces, ladrón, droga. El papá de Lili era maestro de chicos discapacitados y el papá de Lili siempre predicaba, pero no en los púlpitos. Vos no lo ibas a ver en los púlpitos. Él se acercaba a donde seguramente yo no iba. Y sabes que Jesús también murió por esas personas. Ladrones, drogadictos. La cruz de Jesús nos nivela a todos, hermanos. Y si yo te pregunto, ¿quién es el peor o quiénes fueron los peores de este relato?
¿Barrabás o los religiosos? No, Jesús, ¿Barrabás o los religiosos? ¿Te preguntaste eso vos alguna vez? Habíamos leído, ¿no?, que tenían envidia, ¿no?, de Jesús. ¿Por qué los sacerdotes, los escribas, por qué odiaban tanto a Jesús? ¿Sabés qué hacía Jesús con ellos? Con estos religiosos. Él los exponía. Él los exponía. Que detrás de esa coraza de religiosidad había personas con corazón de pecador. Eran pecadores. Y Jesús no tenía drama de exponerlo. Por eso Él los exponía y por eso ellos lo odiaban tanto. Esa semana anterior había sido la entrada triunfal, ¿no es cierto?, donde cada familia presentaba un corderito, ¿no?, por la redención. Y vino el Redentor en persona y los llamó a la fe y al arrepentimiento. Y lo rechazaron, lo rechazaron. Despreciaron la dádiva de Dios en Cristo Jesús. Saben, en el mundo no hay uno justo, ¿no? Allá en Romanos 3:10 lo dice. No hay justo, ni aún uno. Dice, no hay uno que haga lo bueno. En el tribunal de Dios nadie va a obtener el veredicto de inocente, ninguno. Yo el otro día decía, ¿no?, y uno si se pone a pensar, si yo le digo fútbol, ¿quién es el número uno? Todos decimos Messi, ¿no es cierto? Automovilismo, y no sé, tal persona, el número uno, ¿no? Y tal vez debe haber el mejor de los mejores cristianos, el número uno. Aún ese número uno tiene fallas y no es justo, no es visto como justo. Dice la palabra del Señor, no hay justo ni aún uno. Por eso Jesús tuvo que morir en la cruz por nosotros. Y la buena noticia de todo esto es que podemos ser justificados, declarados justos ante el tribunal de Dios, gratuitamente. ¿Por medio de quién? ¿De nuestras obras? No. Por medio de Jesús, que Él se interpuso entre Dios y mi vida. ¿Y querés que te cuente de mí? Tengo 20.000 errores, 20.000 defectos. Pero aún así Jesús me ama. Y Dios, a través de su Hijo, me ve justo. Te ve justo, te ve justo, te ve justo. Te ama, te perdona. A este Jesús hoy nosotros estamos recordando. Aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. La cruz, ese gran nivelador, hermanos. Jesús tomó nuestro lugar, el lugar de cada uno. A veces uno cuando dice nuestro, generalizamos, ¿no? Pero ponele cada uno tu nombre propio. Roberto, Liliana, Carlos, Daniel. Jesús murió por mí. Y fue necesario pasar todo este proceso para que hoy nosotros podamos acercarnos, como dice allá en Hebreos, a ese trono de gracia, ese nuevo trono de gracia. Y así alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si hoy estamos en este lugar es por gracia, es por su misericordia, nada más. Nada más. Seres imperfectos somos.
pero Dios a través de su Hijo, que murió en la cruz del Calvario, nos ve justos. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a estar orando y recordando, ¿no?, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. El domingo yo compartía y les decía que es una semana para reflexionar sobre lo que Cristo Jesús hizo con cada uno de nosotros. Y cómo cambiaron las cosas, ¿no?, en 4 o 5 días, ¿no es cierto? Saben, a mí, vieron en la entrada triunfal, por ahí uno le viene a la memoria ese versículo, ¿no?, que dice: Hosana, el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas, ¿no? Tenemos ahí en mente, ¿no?, ese versículo. Pero ¿sabe a mí qué versículo me conmovió? El versículo 10 dice que cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Fíjense en 4 días cómo cambió todo. Pero 4 días antes, la esperanza estaba puesta en Jesús. Dice que la ciudad se conmovió. Y yo me preguntaba y me pregunto, para mí, ¿dónde nosotros vamos? ¿Conmovemos? ¿Marcamos diferencia? En la era de la comunicación, ¿no?, donde yo creo que si el Evangelio no está más predicado estos días, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube y no sé cuántas cosas más, estados de WhatsApp, por donde vos quieras. Ahora yo digo, ¿impactamos? ¿Conmovemos? Que realmente podamos, donde vayamos, conmover, donde podamos transmitir a Jesús en una sociedad que está sin esperanza, que pone su esperanza en otras cosas menos en Dios, y que si vos le hablas de Dios te van a tildar, no la vas a pasar bien, pero Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Que Dios nos fortalezca, hermano. Dios renueve su fuerza, renueve mi fuerza, y que más que nunca abracemos este evangelio de poder, este evangelio que nos dio vida, estando nosotros muertos en delitos y pecados, como hoy leyó nuestro hermano pastor. Mas Dios muestra su amor y mostró su amor por nosotros. Oramos en esta noche. Padre, gracias te damos en esta noche por esta hermosa oportunidad que nos diste, Señor, de estar en este lugar. Gracias, Señor, gracias, Dios, por poder estar, Señor, y conmemorar, Señor, y recordar esta semana de sufrimientos, Señor, de lo que vos hiciste por cada uno de nosotros, no merecedores de esta salvación tan grande. Pero tú así lo has querido, Señor, tú lo has predestinado así, de que nosotros podamos ser tus hijos, no merecedores por nuestras obras, sino por tu gracia, por tu infinito amor, Señor. Hoy podemos estar en este lugar, Padre, para bendecirte, para honrarte, Dios, para agradecerte, Señor, porque tenemos una esperanza de vida. Oh, Señor, te damos gracias. Te damos gracias por cada hermano, por cada hermana que está en este lugar, Señor. Vos conoces cada vida, cada corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder reflexionar y poder acercarnos a ti en estos días, Señor. Y tener en cuenta todo lo que vos hiciste por nosotros, Señor. Que pagaste un precio muy alto, Señor. A veces no nos damos cuenta y tal vez actuamos de una forma automática. Pero ayúdanos, Señor, a pensar, Señor, lo que vos hiciste por mí. Oh, Señor, que no abriste tu boca. Te mantuviste en silencio, Señor. Fuiste a la cruz, llevando mi culpa, Padre.
Oh Señor, en esta noche queremos bendecirte, queremos honrarte, queremos darte las gracias, Dios. Oh, gracias, Señor. Bendice tu pueblo, bendice este lugar, Señor. Bendice la cena que vamos a estar compartiendo, Padre. Te damos gracias. Honramos tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.